J. Smith, investigan una serie de incidentes criminales aparentemente no relacionados con los extraterrestres que viven en secreto en la Tierra. Linda Fiorentino, Vincent D'Onofrio y Rip Torn también aparecen en papeles secundarios. El desarrollo de la película comenzó en 1992, después de que los productores Walter F. Parks y Laurie McDonald adquirieran los derechos de la serie de cómics. Solomon fue contratado pronto para escribir el guión. Sonnenfeld fue la opción preferida para la dirección, lo que resultó en retrasos debido a sus compromisos con otros proyectos cinematográficos y la imposibilidad de conseguir directores alternativos. La fotografía principal comenzó en marzo de 1996 y duró hasta junio de ese año, y el rodaje se llevó a cabo principalmente en la ciudad de Nueva York. Los efectos visuales de la película estuvieron a cargo de Industrial Light y Magic. La banda sonora de la película contiene la canción principal del mismo nombre, interpretada por Smith, así como la banda sonora, compuesta por Danny Elfman. Hombres de Negro se estrenó en el Cinerama Dome de Pacific en Hollywood el 25 de junio de 1997 y se estrenó en cines en los Estados Unidos el 2 de julio. Recibió elogios de la crítica por su guión, humor, secuencias de acción y las actuaciones y la química entre Jones y Smith. La película fue un éxito de taquilla, recaudando más de $589,4 millones en todo el mundo y convirtiéndose en la tercera película más taquillera de 1997, así como la novena película más taquillera de la década. Ganó por mejor maquillaje y también fue nominada a mejor dirección artística y mejor banda sonora original en la 70ª edición de los premios Oscar, entre muchos otros galardones. Se estrenó una secuela en 2002, una tercera película en 2012 y un spin-off independiente en 2019, con Jones y Smith ausentes. En 1961, se funda la organización Hombres de Negro MIVE, tras establecer en secreto el primer contacto con extraterrestres. Desde entonces, establecieron la Tierra como una zona políticamente neutral para los refugiados extraterrestres que viven en secreto entre la humanidad, controlan y vigilan sus acciones y utilizan dispositivos neuralizadores que borran la memoria para mantener el secreto. En 1997, los agentes KI de MIVE interrumpen una operación encubierta de la patrulla fronteriza en la frontera entre México y Estados Unidos para detener a Mickey, un extraterrestre disfrazado. Cuando intenta atacar a uno de los oficiales de patrulla, K le dispara y los neuraliza. Sintiendo que es demasiado viejo para seguir trabajando y deseando jubilarse, D le pide a K que lo neuralice. Algún tiempo después, el oficial de policía de Nueva York James Darrell Edwards III atrapa a un criminal con una agilidad sobrenatural, que luego se suicida. Mientras sus superiores lo reprenden, James recibe la visita de K, quien lo considera un posible recluta de los MIVE. Una vez que pasa las pruebas de los MIVE, James se convierte en el agente J mientras los MIVE lo borran de los registros del gobierno. Mientras tanto, un alienígena llamado Bug se estrella en el norte del estado de Nueva York, mata a un granjero llamado Edgar y usa su piel como disfraz. Avisados por los tabloides, los agentes entrevistan a la esposa del granjero mientras Bug hiere fatalmente a dos alienígenas disfrazados, que se presumen muertos y se envían a una morgue de la ciudad supervisada por la forense Laurel Weaver. Mientras investigan las actividades de Bug, K y J llegan a la morgue, donde uno de los alienígenas les dice a J y Laurel que la galaxia está en el cinturón de Orión antes de morir. Después de neuralizar a Laurel, K identifica al alienígena como Rosenberg, un príncipe arquiliano, antes de llevar a J a interrogar a un informante llamado Frank. Frank revela que Rosenberg estaba en la Tierra protegiendo una galaxia en miniatura, una valiosa fuente de energía subatómica, y que Bug quiere usarla para destruir a los arquilianos. Al mismo tiempo, los MIVE se enteran de que una nave de guerra arquiliana ha entrado en la órbita de la Tierra, exigiendo la galaxia. J y Bug deducen por separado que la galaxia está unida al collar del gato de Rosenberg, Orión, que cayó bajo el cuidado de Laurel. Bug llega primero a Laurel, se traga la galaxia y la secuestra. Mientras los arquilianos amenazan con destruir la Tierra para evitar que Bug escape con la galaxia, los MIVE bloquean todas las rutas de transporte mientras J se da cuenta de que Bug se dirige al pabellón del estado de Nueva York, que los MIVE usaron para ocultar dos platillos voladores en 1964. Mientras Laurel escapa de la custodia de Bug,
intenta abandonar la Tierra, pero K y J lo derriban. Indignado, Bug revela su verdadera forma y se traga las armas de los agentes. Después de que K lo provoca para que se lo coma también, J lo antagoniza el tiempo suficiente para que K encuentre su arma y haga volar a Bug por la mitad desde adentro, recuperando la galaxia. Bug intenta atacar a los agentes, pero Laurel encuentra el arma de J y lo mata. Después de devolver la galaxia a los Arquilianos, K confiesa que estaba entrenando a J para que lo sucediera y así poder retirarse. Ambos se despiden antes de que J le aplique un tratamiento neural. Algún tiempo después, K se reúne con su esposa mientras que J se reúne con Laurel, ahora la agente L. Tommy Lee Jones como Kevin Brown agente K, el mentor de J, canoso y sin sentido del humor. El estudio quería a Clint Eastwood para el papel, mientras que Jones solo aceptó el papel después de que Steven Spielberg prometiera que el guión mejoraría, basándose en su respeto por la trayectoria de Spielberg. Se había sentido decepcionado con el primer borrador, del que, según se dice, apestaba, ya que sentía que no captaba el tono del cómic. Will Smith como James Darrell Edwards III agente J, un ex detective de la policía de Nueva York, recientemente reclutado por el MIB. Smith fue elegido porque la esposa de Barry Sonnenfeld era fanática del Príncipe de Bel-Air. A Sonnenfeld también le gustó su actuación en 6 grados de separación. El estudio y Spielberg prefirieron a Chris O'Donnell para el papel, recién salido de su interpretación de Dick Grayson, a quien interpretó en Batman Forever y Batman y Robin, y Spielberg le dijo a Sonnenfeld que lo invitara a cenar para convencerlo de que lo hiciera. Sin embargo, Sonnenfeld logró que no aceptara el papel diciendo que no era un buen director y que el guión era uno que O'Donnell debería omitir. David Wimmer también rechazó el papel, una decisión que luego lamentó al reflexionar en. Al igual que Jones, Smith dijo que aceptó el papel después de reunirse con Spielberg y citó su éxito como productor. Linda Fiorentino como la doctora. Laurel Weaver agente L, una médica forense adjunta y más tarde compañera de J. Vincent D'Onofrio como Edgar de Bug, un granjero que es asesinado y devorado por un insecto alienígena gigante, que luego usa su piel para buscar la galaxia e incitar una guerra contra los Arquilianos. A John Turturro y Bruce Campbell se les ofreció el papel, pero lo rechazaron debido a conflictos de agenda. La película está basada libremente en el cómic de Lovell Cunningham y Sandy Carruthers de Men in Black. Los productores Walter F. Parks y Laurie MacDonald adquirieron los derechos de The Men in Black y contrataron a Ed Solomon para escribir un guión muy fiel. Parks y MacDonald querían a Barry Sonnenfeld como director porque había dirigido la oscuramente humorística de Addams Family y su secuela Addams Family Values. Sin embargo, Sonnenfeld estaba vinculado a Get Shorty, por lo que se acercaron al Mayfield mejor conocido por su remake de Miracle on Th Street. Mayfield estuvo vinculado brevemente antes de que fracasara. Se les pidió a John Landis y Quentin Tarantino que dirigieran, pero cada uno de ellos declinó. Como resultado, Men in Black se retrasó, lo que le permitió a Sonnenfeld convertirlo en su próximo proyecto después de Get Shorty. A David Wimmer le ofrecieron el papel del agente K, pero lo rechazó debido a conflictos de agenda. Gran parte de los borradores iniciales del guión se desarrollaban bajo tierra, con localizaciones que iban desde Kansas hasta Washington, D.C. y Nevada. Sonnenfeld decidió cambiar la localización a la ciudad de Nueva York, porque el director sintió que los neoyorquinos serían tolerantes con los extraterrestres que se comportaran de forma extraña mientras estuvieran disfrazados, y calificó la película como la conexión francesa con extraterrestres. También sintió que gran parte de las estructuras de la ciudad se parecían a platillos voladores y cohetes. Una de las localizaciones que Sonnenfeld pensó que era perfecta para la película era una estructura de ventilación gigante para el túnel Brooklyn Battery, que se convirtió en el exterior de la sede del MIB. La fotografía principal comenzó en marzo de. Durante la producción se produjeron muchos cambios de última hora. Primero, la escena en la que James Edwards perseguía a un extraterrestre disfrazado se iba a filmar en el Lincoln Center, pero la Filarmónica de Nueva York decidió cobrar a los cineastas por utilizar sus edificios, lo que llevó a Sonnenfeld a filmar la escena en el Museo Solomon R. Guggenheim. Luego, 5 meses después del rodaje, Sonnenfeld decidió que el final original, con un debate existencial humorístico entre el agente J y Bug,
era aburrido y carecía de la acción que tenía el resto de la película. Se discutieron 5 posibles reemplazos. Uno de ellos tenía a Laurel Weaver siendo neuralizada y K permaneciendo como agente. Al final, se redujo a que Bug se comiera a K y peleara con J, reemplazando al bug animatrónico que el equipo de Rick Baker había desarrollado con un bug generado por computadora con una apariencia más cercana a una cucaracha. Toda la secuencia de acción le costó millones adicionales a los cineastas. Durante la postproducción se realizaron más cambios para simplificar la trama que involucraba la posesión de la pequeña galaxia. Los arquilianos entregarían la galaxia a los valtianos, poniendo fin a una larga guerra. Los insectos necesitan alimentarse de las bajas y robar la galaxia para continuar la guerra. Mediante el cambio de subtítulos, las imágenes en la computadora principal de MIB y el diálogo de Frank the Pug, los valtianos fueron eliminados de la trama. La Tierra pasa de ser potencialmente destruida en el fuego cruzado entre las dos razas a ser posiblemente destruida por los mismos arquilianos para evitar que los insectos obtengan la galaxia. Estos cambios en la trama se llevaron a cabo cuando solo quedaban 2 semanas de postproducción de la película, pero la novelización de la película aún contiene a los valtianos. El diseñador de producción Bob Elch diseñó la sede del MIB con un estilo de los años en mente, porque fue entonces cuando se formó su organización. Citó influencias del arquitecto finlandés Eero Saarinen, quien diseñó una terminal en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. Como punto de llegada de los extraterrestres a la Tierra, Belch sintió que la sede tenía que parecerse a un aeropuerto. Se le pidió a Rick Baker que proporcionara a los extraterrestres prostéticos y animatrónicos, muchos de los cuales tendrían diseños más sobrenaturales en lugar de parecer humanoides. Por ejemplo, la revelación de la naturaleza arquillana de Jentl Rosenberg pasó de un hombre con una luz debajo de la piel de su cuello a un pequeño extraterrestre escondido dentro de una cabeza humana. Baker describiría a Hombres de Negro como la producción más compleja de su carrera, requiriendo más bocetos que todas mis películas anteriores juntas. Baker tuvo que obtener la aprobación tanto de Sonnenfeld como de Spielberg. Era algo así como: a Steven le gusta la cabeza en esta y a Barry le gusta mucho el cuerpo en esta, así que ¿por qué no haces una mezcla y combinas? Y yo decía, porque no tendría ningún sentido. Sonnenfeld también cambió mucho la estética de la película durante la preproducción. Empecé diciendo que los extraterrestres no deberían ser lo que los humanos perciben que son. ¿Por qué necesitan ojos? Así que Rick hizo estos grandes diseños y yo decía, eso es genial, pero ¿cómo sabemos hacia dónde está mirando? Terminé donde todos los demás, solo que me tomó 3 meses. Las maquetas construidas por el equipo de Baker fueron digitalizadas más tarde por Industrial Light y Magic, que fue responsable de los efectos visuales y las imágenes generadas por computadora, para versiones digitales más móviles de los extraterrestres. Se lanzaron 2 bandas sonoras diferentes para la película, una banda sonora con música compuesta por Danny Elfman y un álbum de canciones utilizadas e inspiradas en la película, que incluye la canción original de Will Smith Men in Black, basada en la trama de la película. El diario Los Angeles Times calificó la música de Elfman de conmovedora. Variety calificó la película como una maravilla técnica, dando crédito especial a la siempre animada banda sonora de Elfman. Elfman fue nominado a Mejor Banda Sonora Original para Musical o Comedia en la edición de los premios Oscar por su banda sonora, pero perdió ante The Full Monty. Elfman recordó en que fue elegido para componer la banda sonora como algo extraño. Estaba en el set de The Frighteners con Peter Jackson cuando D'Onofrio, que estaba filmando Men in Black en el otro set, entró e invitó a ambos hombres a verlo interpretar la escena final. Luego, de camino a casa, Elfman recibió una llamada de su agente diciéndole que lo habían contratado para componer la banda sonora, a pesar de que no había habido ninguna discusión al respecto antes. La canción de Elvis Presley Promised Land aparece en la escena en la que el coche del MIB corre por el techo del túnel Queensmithon. Antes del estreno en cines de la película, su campaña de marketing incluyó más de licenciatarios. Gallup fue el primero en obtener la licencia, en la que lanzaron varias figuras de acción de los personajes de la película y extraterrestres. Ray-Ban también se asoció con la película con una campaña televisiva de a millones.
Otros artículos promocionales incluyeron relojes Hamilton y Head & Shoulders de Procter & Gamble con el lema "Manteniendo a los hombres de negro de negro". Una adaptación oficial del cómic fue lanzada por Marvel Comics. La película también recibió un juego de disparos en tercera persona Hombres de Negro desarrollado por Gigabat Studios y publicado por Gremlin Interactive, que fue lanzado con críticas mediocres en octubre para PC y al año siguiente para PlayStation. Además, un sistema de videojuegos promocional muy raro de PlayStation fue lanzado con el logotipo de Hombres de Negro en la tapa del CD. 3 meses después del estreno de la película, una serie animada basada en Hombres de Negro, producida por Columbia TriStar Televisión junto con Adelaide Productions y Amblin Televisión, comenzó a transmitirse en el bloque de programación Kids W de DW, y también inspiró varios juegos. Un juego de rol de Hombres de Negro también fue lanzado por West End Games. Hombres de Negro fue lanzado por primera vez en VHS y Laserdisc el de noviembre por Columbia TriStar Home Video. El lanzamiento en video casero se adjuntó a una oferta de reembolso en un par de gafas de sol Ray-Ban modelo Predator. La película fue relanzada en una serie de coleccionistas en VHS y DVD el de septiembre con el DVD que contiene varias características adicionales, incluido un taller de edición interactivo para 3 escenas diferentes de la película, guiones gráficos extendidos, arte conceptual y una pista de comentarios visuales con Tommy Lee Jones y el director Barry Sonnenfeld. Una edición de lujo alternativa de 2 discos se lanzó agregando una versión de pantalla completa y una vista previa. De Hombres de Negro 2. Una edición en Blu-ray se lanzó el de junio de. La trilogía completa de Hombres de Negro se lanzó en Blu-ray K Ultra HD el de diciembre junto con el grados aniversario de la película. Hombres de Negro recaudó millones de dólares en los preestrenos del martes por la noche y recaudó millones de dólares en su día de estreno, lo que elevó el total bruto a millones de dólares. Durante su fin de semana de estreno generó millones de dólares, lo que la convirtió en el tercer fin de semana de estreno más alto de todos los tiempos, detrás de Batman Forever y de Lost, Jurassic Park. Luego, la película recaudó millones de dólares durante su estreno de 5 días el miércoles. Superó a Independence Day por tener 3 récords. Estos fueron el fin de semana de estreno de 3 días del de julio más grande, el fin de semana de estreno de julio más grande y el fin de semana de estreno más alto para una película que no es una secuela. La película mantendría los 2 últimos récords durante 3 años hasta cuando X-Men los tomó. 2 años más tarde, su sucesora Hombres de Negro 2 rompió el récord de tener el fin de semana de estreno de 3 días del de julio más alto. Además, Hombres de Negro mantuvo el récord de tener el fin de semana de estreno más alto para una película de comedia llena de acción hasta que Rush Hour lo superó Permanecería en el puesto número 1 en taquilla durante 3 semanas hasta que fue superado por Air Force One. La película también compitió contra Hércules y Batman y Robin durante su presentación en cines. Hombres de Negro recaudó millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, y millones de dólares en otros territorios, para un total mundial de millones de dólares. Mantendría el récord de ser la película más taquillera de Sony hasta que fue superada por Spider-Man 5 años después La película recaudó un récord de millones de dólares en su primer fin de semana en Alemania, superando el récord de Independence Day. A pesar de sus ganancias, el escritor Ed Solomon ha dicho que Sony afirma que la película nunca ha generado ganancias, lo que se atribuye a la contabilidad de Hollywood. En el sitio web de agregación de reseñas Rotten Tomatoes, Hombres de Negro tiene una calificación de aprobación del % basada en reseñas y una puntuación promedio de. El consenso crítico del sitio dice, gracias a un guión inteligente, escenas espectaculares y actuaciones carismáticas de sus protagonistas, Hombres de Negro es un éxito de taquilla de verano completamente satisfactorio. En Metacritic, la película tiene una puntuación promedio ponderada de sobre, basada en críticos, lo que indica críticas generalmente favorables. Las audiencias encuestadas por CinemaScore le dieron a la película una calificación promedio de B/I en una escala de A y a F. Genesis Kell del Chicago Tribune le dio a la película 3 estrellas y media de 4, elogiando la película como una película de aventuras inteligente, divertida y moderna en un verano de accidentes automovilísticos y explosiones.
Roger Ebert del Chicago Sun-Times le dio a la película 3 estrellas de 4, elogiando especialmente el humor autorreflexivo de la película y los diseños de criaturas alienígenas de Rick Baker. Janet Maslin, en una reseña para The New York Times, escribió que la película es en realidad un poco más inexpresiva y peculiar de lo que la publicidad generalizada la hace sonar. También es extraordinariamente ambiciosa, con un diseño estelar y talento en efectos especiales y un estilo visual genuinamente artístico. Al igual que con sus películas de la familia Addams y Get Shorty, que eran más abiertamente divertidas que la sutilmente disimulada Men in Black, el señor Sonnenfeld toma material de género poco convencional y lo convierte audazmente en algo convencional. En un artículo para Variety, Todd McCarthy reconoció que la película era una comedia de ciencia ficción ingeniosa y a veces surrealista, en la que elogió los efectos visuales, los diseños de criaturas de Baker y la banda sonora de Elfman. Sin embargo, sintió que la película no logra mantener este nivel de inventiva, deleite y sorpresa a lo largo de los 2/3 restantes de la película. Owen Gleiberman de Entertainment Weekly calificó la película con una CI, escribiendo Men in Black celebra el triunfo de la actitud sobre todo lo demás, verosimilitud, pasión, cualquier sensación de que lo que estamos viendo realmente importa. Los extraterrestres, a pesar de todo su viscoso entusiasmo visual, no son particularmente aterradores o divertidos, no se les permite convertirse en personajes, por lo que la broma de ver a Smith y Jones bromeando en sus caras rápidamente se desgasta. John Arl, de The Seattle Times, afirmó que la película es moderadamente divertida, está bien construida y es, afortunadamente, corta, pero no logra transmitir la locura de su primera mitad. Si bien elogió la primera mitad de la película, concluyó que en algún momento hacia la mitad, se quedan sin energía e inventiva. Incluso los extraterrestres, una vez que dejan de cambiar de forma y se establecen para aparecer como ellos mismos, comienzan a parecer familiares. Hombres de Negro ganó el premio al mejor maquillaje en la edición de los premios Oscar y también fue nominada a mejor banda sonora original para musical o comedia y mejor dirección artística, perdiendo las dos últimas ante The Full Monty y Titanic, respectivamente. La película también fue nominada a mejor película musical o comedia en la edición de los premios Globo de Oro, perdiendo ante Mejor Imposible. En la lista de las mejores películas de todos los tiempos de la revista Empire, Men in Black se ubicó en el puesto. Después del estreno de la película, Ray-Ban declaró que las ventas de sus gafas de sol Predator usadas por la organización para desviar los neuralizadores se triplicaron a millones. La película se inspiró en el libro de They Knew Too Much About Flying Saucers, que afirmaba que los testigos de ovnis estaban siendo silenciados por misteriosos agentes vestidos de negro, mientras que las películas de conspiración anteriores habían tomado la perspectiva. De los teóricos de la conspiración, Hombres de Negro tomó la perspectiva de los conspiradores. La película fue la primera vez que Hombres de Negro apareció en una película importante, consolidando a los hombres de negro en la cultura popular. La película se burló de la desacreditación del gobierno, con uno de los hombres de negro diciéndole a un testigo el destello de luz que vio no era un ovni, el gas del pantano de un globo meteorológico estaba atrapado en una bolsa térmica y reflejaba la luz de Venus, una combinación de explicaciones oficiales que la Fuerza Aérea ha ofrecido para los informes de ovnis. Hombres de Negro, título original en inglés Men in Black, es una película de ciencia ficción del año protagonizada por Tommy Lee Jones, Kevin Brown /Agente K y Will Smith, James Edwards /Agente J. Narra la historia de una organización secreta que vigila la actividad alienígena en la Tierra. La película es una adaptación de la historieta homónima de Lovell Cunningham. A su vez, el título hace referencia a los Hombres de Negro, unos personajes habituales en las teorías de la conspiración que supuestamente serían los encargados de ocultar a los ciudadanos la presencia de extraterrestres en la Tierra. En los premios Oscar ganó la estatuilla como mejor maquillaje, además de obtener otras 2 nominaciones por mejor banda sonora y mejor dirección de arte. Después de que una agencia gubernamental hace el primer contacto con extraterrestres los refugiados extraterrestres han comenzado a vivir en secreto en la Tierra disfrazándose como humanos, principalmente en el área metropolitana de Nueva York.
Los hombres de negro son una agencia secreta que vigila a estos extraterrestres, protege a la Tierra de las amenazas intergalácticas y utiliza neuralizadores que borran la memoria para mantener en secreto la actividad extraterrestre. Los agentes de los hombres de negro tienen sus identidades anteriores borradas, y los agentes retirados son neuralizados y se les dan nuevas identidades. Después de una operación para arrestar a un criminal alienígena llamado Mickey cerca de la frontera mexicana por los agentes K&D, en donde el agente D decide que es demasiado viejo para su trabajo, lo que lleva al agente K con suma tristeza a neuralizarlo para poder retirarse. Una noche, el oficial del Departamento de Policía de Nueva York llamado James Darrell Edwards III persigue a un sospechoso sobrenaturalmente rápido y ágil en el Museo Solomon R. Guggenheim. Impresionado, K entrevista a James sobre su encuentro, luego lo neuraliza y le deja una tarjeta de presentación con una dirección. Edwards va a la dirección y se somete a una serie de pruebas, para las cuales encuentra soluciones poco ortodoxas, incluida una deducción racional en una prueba de disparos. Mientras que los otros candidatos, que son de grado militar, son neuralizados, K le ofrece a Edwards un puesto con los hombres de negro. Edwards acepta y su identidad y vida civil se borran cuando se convierte en el agente J. En el norte del estado de Nueva York, un alienígena aterriza ilegalmente en la Tierra y mata a un granjero llamado Edgar para usar su piel como disfraz. Encargado de encontrar un dispositivo llamado la Galaxia, el extraterrestre Edgar entra en un restaurante de Nueva York y encuentra a dos extraterrestres, disfrazados de humanos, que se supone que tienen el dispositivo en su poder. Los mata y les quita un recipiente, pero se enoja al encontrar solo diamantes en su interior. Después de enterarse del incidente en una revista sensacionalista, K investiga el aterrizaje forzoso y concluye que la piel de Edgar fue tomada por un insecto, una especie de extraterrestres agresivos similares a las cucarachas. Él y J se dirigen a una morgue para examinar los cuerpos que mató el insecto. Dentro de un cuerpo, que resulta ser un robot pilotado, descubren a un alienígena arquillano moribundo, que dice que para evitar la guerra, la galaxia está en el cinturón de Orión. El alienígena, que usaba el nombre de Rosenberg, era miembro de la familia real arquillana, que teme que su muerte pueda desencadenar una guerra. El informante de los hombres de negro, Frank el Perro, un alienígena disfrazado de Pug, explica que la galaxia desaparecida es una fuente de energía masiva alojada en una pequeña joya. J deduce que la galaxia cuelga del collar del gato de Rosenberg, Orión, que se niega a dejar el cuerpo en la morgue. J y K llegan justo cuando el insecto toma la galaxia y secuestra a la forense, Laurel Weaver. Mientras tanto, una nave de guerra arquillana dispara un disparo de advertencia en el Ártico y le da un ultimátum a los hombres de negro: devolver la galaxia dentro de una semana estándar galáctica, lo que equivale a una hora terrestre, o destruirán la Tierra. El insecto llega a las torres de observación de la Feria Mundial de Nueva York en el pabellón del estado de Nueva York en Flushing Meadows Corona Park, las cuales son en realidad un par de auténticos platillos voladores que fueron confiscados. Una vez allí, Laurel escapa de las garras del insecto cuando él la deja caer. El insecto activa uno de los platillos e intenta salir de la Tierra, pero K y J lo derriban y la nave se estrella en la Unisfere. El insecto se quita la piel de Edgar y se traga las armas de J y K, que lo provoca hasta que él también es tragado. El insecto intenta escapar en la otra nave, pero J lo distrae burlándose de él y aplastando cucarachas, enfureciéndolo. K destruye al insecto desde el interior, después de haber encontrado su arma dentro de su estómago. J y K recuperan la galaxia y se relajan, pensando en todo lo sucedido, solo para que la mitad superior del insecto aún viva se abalance sobre ellos desde atrás, pero Laurel lo mata con el arma de J. En la sede de los hombres de negro, K le dice a J que no lo ha estado entrenando como compañero, sino como un reemplazo. K se despide de J antes de que J lo neuralice a petición suya. K regresa a su vida civil, y Laurel se convierte en la nueva compañera de J.L. La cámara se aleja y se aleja para revelar que toda la galaxia es una canica como la que está alrededor del cuello del gato, Orión, la cual es usada por un gigantesco ser extradimensional para jugar canicas. El director Barry Sonnenfeld empezó a hacer la película, cuando descubrió que, tras el aspecto tenebroso y violento del cómic original, había el germen de una comedia en ella.
Originalmente él quería a Chris O'Donnell y a Clint Eastwood como protagonistas principales, pero los papeles finalmente los obtuvieron Will Smith y Tommy Lee Jones. Cabe también destacar que Linda Fiorentino obtuvo su participación en el filme en una partida de póker con Sonnenfeld. La obra cinematográfica consiguió tal éxito de taquilla que dio pie a una multimillonaria secuela, de nuevo protagonizada por Will Smith y Tommy Lee Jones. Dan el nombre de la banda sonora de la película Men in Black. Fue lanzada el de julio Fue producida bajo la discográfica Columbia Records y contó con la producción de algunos de los principales productores de música, como Danny Elfman principal, Pou Kitoun, Jermaine Dupri y The Uma. El álbum fue un gran éxito, pasó 2 semanas consecutivas en el número en el Billboard, y alcanzó su punto máximo en el número en los mejores álbumes de R&B/Hip Hop y en el número en la lista de álbumes canadienses. La RIA certificó el álbum por Platinum para envíos de más de copias en los Estados Unidos. Se lanzaron 4 sencillos del álbum: Men in Black y Used Cruising de Will Smith, Escobar de Nas y Jermaine Dupri. Snoop Dogg. Excepto por la canción del título y las 2 señales de Danny Elfman, ninguna de las pistas del álbum está en la película. Esta banda sonora también marcó el debut de las desconocidas Alicia Keys y Destiny's Child. Los agentes J.I.K. vuelven a unirse para crear la mejor defensa contra una siniestra seductora que supone el mayor reto de la misión de los hombres de negro: proteger la Tierra de la nueva escoria del universo. Han pasado 5 años desde que los agentes buscadores de extraterrestres evitaran un desastre intergaláctico. Desde entonces, K ha regresado a la comodidad de la vida civil en el servicio postal mientras J continúa su trabajo controlando alienígenas. En una carrera contrarreloj, J deberá convencer a K para que se aliste de nuevo en los hombres de negro antes de que la Tierra sea destruida por Ser Lena y proteger la luz de Sarta. Boris el animal sale de la cárcel de Lunar Max para matar al agente K, y el agente J descubre que el agente K no está por ninguna parte y sus colegas en la agencia lo reportan como muerto hace 40 años. Al parecer esto es obra del malo de turno llamado Boris el animal, ya que con la muerte del agente K puede alcanzar la destrucción del planeta Tierra. En un intento por dejar las cosas en orden, el agente J deberá viajar en el tiempo, más precisamente para salvar tanto a la versión joven de K como a la Tierra. Will Smith como J, Tommy Lee Jones como K, Emma Thompson como la agente O y el cómico neozelandés Jermaine Clement como Boris representan los elementos principales que le dan forma a MIB. Con el regreso de Barry Sonnenfeld a la dirección, fue el director de las 2 MIB anteriores, y de Steven Spielberg en la producción. Hombres de Negro es una película de comedia de acción y ciencia ficción estadounidense de 1997 protagonizada por Tommy Lee Jones y Will Smith como hombres de negro, agentes del gobierno que vigilan a los extraterrestres. La película está dirigida por Barry Sonnenfeld, basada en un guión de Ed Solomon, que adapta la serie de cómics de Marvel Los Hombres de Negro de Lovell Cunningham. En la película, el agente K. Jones y el agente J. Smith investigan una serie de incidentes criminales aparentemente no relacionados con los extraterrestres que viven en secreto en la Tierra. Linda Fiorentino, Vincent D'Onofrio y Rip Torn también aparecen en papeles secundarios. El desarrollo de la película comenzó en 1992, después de que los productores Walter F. Parks y Laurie MacDonald adquirieran los derechos de la serie de cómics. Solomon fue contratado pronto para escribir el guión. Sonnenfeld fue la opción preferida para la dirección, lo que resultó en retrasos debido a sus compromisos con otros proyectos cinematográficos y la imposibilidad de conseguir directores alternativos. La fotografía principal comenzó en marzo de 1996 y duró hasta junio de ese año, y el rodaje se llevó a cabo principalmente en la ciudad de Nueva York. Los efectos visuales de la película estuvieron a cargo de Industrial Light y Magic. La banda sonora de la película contiene la canción principal del mismo nombre, interpretada por Smith, así como la banda sonora compuesta por Danny Elfman. Hombres de Negro se estrenó en el Cinerama Dome de Pacific en Hollywood el 25 de junio de 1997 y se estrenó en cines en los Estados Unidos el 2 de julio. Recibió elogios de la crítica por su guión, humor, secuencias de acción y las actuaciones y la química entre Jones y Smith. La película fue un éxito de taquilla,
recaudando más de $589,4 millones en todo el mundo y convirtiéndose en la tercera película más taquillera de 1997, así como la novena película más taquillera de la década. Ganó por mejor maquillaje y también fue nominada a mejor dirección artística y mejor banda sonora original en la 70ª edición de los premios Oscar, entre muchos otros galardones. Se estrenó una secuela en 2002, una tercera película en 2012 y un spin-off independiente en 2019, con Jones y Smith ausentes. En 1961, se funda la organización Hombres de Negro MIVE, tras establecer en secreto el primer contacto con extraterrestres. Desde entonces, establecieron la Tierra como una zona políticamente neutral para los refugiados extraterrestres que viven en secreto entre la humanidad, controlan y vigilan sus acciones y utilizan dispositivos neuralizadores que borran la memoria para mantener el secreto. En 1997, los agentes KI de DEMIVE interrumpen una operación encubierta de la patrulla fronteriza en la frontera entre México y Estados Unidos para detener a Mickey, un extraterrestre disfrazado. Cuando intenta atacar a uno de los oficiales de patrulla, K le dispara y los neuraliza. Sintiendo que es demasiado viejo para seguir trabajando y deseando jubilarse, D le pide a K que lo neuralice. Algún tiempo después, el oficial de policía de Nueva York James Darrell Edwards III atrapa a un criminal con una agilidad sobrenatural, que luego se suicida. Mientras sus superiores lo reprenden, James recibe la visita de K, quien lo considera un posible recluta de los MIVE. Una vez que pasa las pruebas de los MIVE, James se convierte en el agente J mientras los MIVE lo borran de los registros del gobierno. Mientras tanto, un alienígena llamado Bug se estrella en el norte del estado de Nueva York, mata a un granjero llamado Edgar y usa su piel como disfraz. Avisados por los tabloides, los agentes entrevistan a la esposa del granjero mientras Bug hiere fatalmente a dos alienígenas disfrazados, que se presumen muertos y se envían a una morgue de la ciudad supervisada por la forense Laurel Weaver. Mientras investigan las actividades de Bug, K y J llegan a la morgue, donde uno de los alienígenas les dice a J y Laurel que la galaxia está en el cinturón de Orión antes de morir. Después de neuralizar a Laurel, K identifica al alienígena como Rosenberg, un príncipe arquiliano, antes de llevar a J a interrogar a un informante llamado Frank. Frank revela que Rosenberg estaba en la Tierra protegiendo una galaxia en miniatura, una valiosa fuente de energía subatómica, y que Bug quiere usarla para destruir a los arquilianos. Al mismo tiempo, los MIVE se enteran de que una nave de guerra arquiliana ha entrado en la órbita de la Tierra, exigiendo la galaxia. J y Bug deducen por separado que la galaxia está unida al collar del gato de Rosenberg, Orión, que cayó bajo el cuidado de Laurel. Bug llega primero a Laurel, se traga la galaxia y la secuestra. Mientras los arquilianos amenazan con destruir la Tierra para evitar que Bug escape con la galaxia, los MIVE bloquean todas las rutas de transporte mientras J se da cuenta de que Bug se dirige al pabellón del estado de Nueva York, que los MIVE usaron para ocultar dos platillos voladores en 1964. Mientras Laurel escapa de la custodia de Bug, intenta abandonar la Tierra, pero K y J lo derriban. Indignado, Bug revela su verdadera forma y se traga las armas de los agentes. Después de que K lo provoca para que se lo coma también, J lo antagoniza el tiempo suficiente para que K encuentre su arma y haga volar a Bug por la mitad desde adentro, recuperando la galaxia. Bug intenta atacar a los agentes, pero Laurel encuentra el arma de J y lo mata. Después de devolver la galaxia a los arquilianos, K confiesa que estaba entrenando a J para que lo sucediera y así poder retirarse. Ambos se despiden antes de que J le aplique un tratamiento neural. Algún tiempo después, K se reúne con su esposa mientras que J se reúne con Laurel, ahora la agente L. Tommy Lee Jones como Kevin Brown agente K, el mentor de J, canoso y sin sentido del humor. El estudio quería a Clint Eastwood para el papel, mientras que Jones solo aceptó el papel después de que Steven Spielberg prometiera que el guión mejoraría, basándose en su respeto por la trayectoria de Spielberg. Se había sentido decepcionado con el primer borrador, del que, según se dice, apestaba, ya que sentía que no captaba el tono del cómic. Will Smith como James Darrell Edwards III agente J, un ex detective de la policía de Nueva York, recientemente reclutado por el MIB. Smith fue elegido porque la esposa de Barry Sonnenfeld era fanática del Príncipe de Bel-Air.
A Sonnenfeld también le gustó su actuación en 6 grados de separación. El estudio y Spielberg prefirieron a Chris O'Donnell para el papel, recién salido de su interpretación de Dick Grayson, a quien interpretó en Batman Forever y Batman y Robin, y Spielberg le dijo a Sonnenfeld que lo invitara a cenar para convencerlo de que lo hiciera. Sin embargo, Sonnenfeld logró que no aceptara el papel diciendo que no era un buen director y que el guión era uno que O'Donnell debería omitir. David Wimmer también rechazó el papel, una decisión que luego lamentó al reflexionar en. Al igual que Jones, Smith dijo que aceptó el papel después de reunirse con Spielberg y citó su éxito como productor. Linda Fiorentino como la doctora. Laurel Weaver, agente L, una médica forense adjunta y más tarde compañera de J. Vincent D'Onofrio como Edgar Devague, un granjero que es asesinado y devorado por un insecto alienígena gigante, que luego usa su piel para buscar la galaxia e incitar una guerra contra los arquilianos. A John Turturro y Bruce Campbell se les ofreció el papel, pero lo rechazaron debido a conflictos de agenda. La película está basada libremente en el cómic de Lovell Cunningham y Sandy Carruthers de Men in Black. Los productores Walter F. Parks y Laurie MacDonald adquirieron los derechos de The Men in Black y contrataron a Ed Solomon para escribir un guión muy fiel. Parks y MacDonald querían a Barry Sonnenfeld como director porque había dirigido la oscuramente humorística de Addams Family y su secuela Addams Family Values. Sin embargo, Sonnenfeld estaba vinculado a Get Shorty, por lo que se acercaron al Mayfield, mejor conocido por su remake de Miracle on Th Street. Mayfield estuvo vinculado brevemente antes de que fracasara. Se les pidió a John Landis y Quentin Tarantino que dirigieran, pero cada uno de ellos declinó. Como resultado, Men in Black se retrasó, lo que le permitió a Sonnenfeld convertirlo en su próximo proyecto después de Get Shorty. A David Wimmer le ofrecieron el papel del agente K, pero lo rechazó debido a conflictos de agenda. Gran parte de los borradores iniciales del guión se desarrollaban bajo tierra, con localizaciones que iban desde Kansas hasta Washington, D.C. y Nevada. Sonnenfeld decidió cambiar la localización a la ciudad de Nueva York, porque el director sintió que los neoyorquinos serían tolerantes con los extraterrestres que se comportaran de forma extraña mientras estuvieran disfrazados, y calificó la película como la conexión francesa con extraterrestres. También sintió que gran parte de las estructuras de la ciudad se parecían a platillos voladores y cohetes. Una de las localizaciones que Sonnenfeld pensó que era perfecta para la película era una estructura de ventilación gigante para el túnel Brooklyn Battery, que se convirtió en el exterior de la sede del MIB. La fotografía principal comenzó en marzo de. Durante la producción se produjeron muchos cambios de última hora. Primero, la escena en la que James Edwards perseguía a un extraterrestre disfrazado se iba a filmar en el Lincoln Center, pero la Filarmónica de Nueva York decidió cobrar a los cineastas por utilizar sus edificios, lo que llevó a Sonnenfeld a filmar la escena en el Museo Solomon R. Guggenheim. Luego, 5 meses después del rodaje, Sonnenfeld decidió que el final original, con un debate existencial humorístico entre el agente J. y Bag, era aburrido y carecía de la acción que tenía el resto de la película. Se discutieron 5 posibles reemplazos. Uno de ellos tenía a Laurel Weaver siendo neuralizada y K permaneciendo como agente. Al final, se redujo a que Bag se comiera a K y peleara con J, reemplazando al Bag animatrónico que el equipo de Rick Baker había desarrollado con un Bag generado por computadora con una apariencia más cercana a una cucaracha. Toda la secuencia de acción le costó millones adicionales a los cineastas. Durante la postproducción se realizaron más cambios para simplificar la trama que involucraba la posesión de la pequeña galaxia. Los arquilianos entregarían la galaxia a los valtianos, poniendo fin a una larga guerra. Los insectos necesitan alimentarse de las bajas y robar la galaxia para continuar la guerra. Mediante el cambio de subtítulos, las imágenes en la computadora principal de MIB y el diálogo de Frank the Pug, los valtianos fueron eliminados de la trama. La Tierra pasa de ser potencialmente destruida en el fuego cruzado entre las dos razas a ser posiblemente destruida por los mismos arquilianos para evitar que los insectos obtengan la galaxia. Estos cambios en la trama se llevaron a cabo cuando solo quedaban 2 semanas de postproducción de la película, pero la novelización de la película aún contiene a los valtianos. El diseñador de producción Bo Belch diseñó la sede del MIB con un estilo de los años en mente,
porque fue entonces cuando se formó su organización. Citó influencias del arquitecto finlandés Eero Saarinen, quien diseñó una terminal en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. Como punto de llegada de los extraterrestres a la Tierra, Welch sintió que la sede tenía que parecerse a un aeropuerto. Se le pidió a Rick Baker que proporcionara a los extraterrestres prostéticos y animatrónicos, muchos de los cuales tendrían diseños más sobrenaturales en lugar de parecer humanoides. Por ejemplo, la revelación de la naturaleza arquillana de Jethro Rosenberg pasó de un hombre con una luz debajo de la piel de su cuello a un pequeño extraterrestre escondido dentro de una cabeza humana. Baker describiría a Hombres de Negro como la producción más compleja de su carrera, requiriendo más bocetos que todas mis películas anteriores juntas. Baker tuvo que obtener la aprobación tanto de Sonnenfeld como de Spielberg. Era algo así como: a Steven le gusta la cabeza en esta y a Berry le gusta mucho el cuerpo en esta, así que ¿por qué no haces una mezcla y combinas? Y yo decía, porque no tendría ningún sentido. Sonnenfeld también cambió mucho la estética de la película durante la preproducción. Empecé diciendo que los extraterrestres no deberían ser lo que los humanos perciben que son. ¿Por qué necesitan ojos? Así que Rick hizo estos grandes diseños y yo decía, eso es genial, pero ¿cómo sabemos hacia dónde está mirando? Terminé donde todos los demás, solo que me tomó 3 meses. Las maquetas construidas por el equipo de Baker fueron digitalizadas más tarde por Industrial Light y Magic, que fue responsable de los efectos visuales y las imágenes generadas por computadora, para versiones digitales más móviles de los extraterrestres. Se lanzaron 2 bandas sonoras diferentes para la película, una banda sonora con música compuesta por Danny Elfman y un álbum de canciones utilizadas e inspiradas en la película, que incluye la canción original de Will Smith Men in Black, basada en la trama de la película. El diario Los Angeles Times calificó la música de Elfman de conmovedora. Variety calificó la película como una maravilla técnica, dando crédito especial a la siempre animada banda sonora de Elfman. Elfman fue nominado a Mejor Banda Sonora Original para Musical o Comedia en la edición de los premios Oscar por su banda sonora, pero perdió ante The Full Monty. Elfman recordó en que fue elegido para componer la banda sonora como algo extraño. Estaba en el set de The Frighteners con Peter Jackson cuando D'Onofrio, que estaba filmando Men in Black en el otro set, entró e invitó a ambos hombres a verlo interpretar la escena final. Luego, de camino a casa, Elfman recibió una llamada de su agente diciéndole que lo habían contratado para componer la banda sonora, a pesar de que no había habido ninguna discusión al respecto antes. La canción de Elvis Presley Promised Land aparece en la escena en la que el coche del MIB corre por el techo del túnel Queensmithon. Antes del estreno en cines de la película, su campaña de marketing incluyó más de licenciatarios. Galoob fue el primero en obtener la licencia, en la que lanzaron varias figuras de acción de los personajes de la película y extraterrestres. Ray-Ban también se asoció con la película con una campaña televisiva de a millones. Otros artículos promocionales incluyeron relojes Hamilton y Head & Shoulders de Procter & Gamble con el lema Manteniendo a los hombres de negro de negro. Una adaptación oficial del cómic fue lanzada por Marvel Comics. La película también recibió un juego de disparos en tercera persona Hombres de Negro desarrollado por Gigabat Studios y publicado por Gremlin Interactive, que fue lanzado con críticas mediocres en octubre para PC y al año siguiente para PlayStation. Además, un sistema de videojuegos promocional muy raro de PlayStation fue lanzado con el logotipo de Hombres de Negro en la tapa del CD. 3 meses después del estreno de la película, una serie animada basada en Hombres de Negro, producida por Columbia TriStar Televisión junto con Adelaide Productions y Amblin Televisión, comenzó a transmitirse en el bloque de programación Kids W de DW, y también inspiró varios juegos. Un juego de rol de Hombres de Negro también fue lanzado por West End Games. Hombres de Negro fue lanzado por primera vez en VHS y Laserdisc el de noviembre por Columbia TriStar Home Video. El lanzamiento en video casero se adjuntó a una oferta de reembolso en un par de gafas de sol Ray-Ban modelo Predator. La película fue relanzada en una serie de coleccionistas en VHS y DVD el de septiembre con el DVD que contiene varias características adicionales, incluido un taller de edición interactivo para 3 escenas diferentes de la película, guiones gráficos extendidos,
arte conceptual y una pista de comentarios visuales con Tommy Lee Jones y el director Barry Sonnenfeld. Una edición de lujo alternativa de 2 discos se lanzó agregando una versión de pantalla completa y una vista previa. The Hombres de Negro 2. Una edición en Blu-ray se lanzó el de junio de. La trilogía completa de Hombres de Negro se lanzó en Blu-ray K Ultra HD el de diciembre de, junto con el grados aniversario de la película. Hombres de Negro recaudó millones de dólares en los preestrenos del martes por la noche y recaudó millones de dólares en su día de estreno, lo que elevó el total bruto a millones de dólares. Durante su fin de semana de estreno generó millones de dólares, lo que la convirtió en el tercer fin de semana de estreno más alto de todos los tiempos, detrás de Batman Forever y The Lost, Jurassic Park. Luego, la película recaudó millones de dólares durante su estreno de 5 días el miércoles. Superó a Independence Day por tener 3 récords. Estos fueron el fin de semana de estreno de 3 días del de julio más grande, el fin de semana de estreno de julio más grande y el fin de semana de estreno más alto para una película que no es una secuela. La película mantendría los 2 últimos récords durante 3 años hasta cuando X-Men los tomó. 2 años más tarde, su sucesora Hombres de Negro 2 rompió el récord de tener el fin de semana de estreno de 3 días del de julio más alto. Además, Hombres de Negro mantuvo el récord de tener el fin de semana de estreno más alto para una película de comedia llena de acción hasta que Rush Hour lo superó Permanecería en el puesto número 1 en taquilla durante 3 semanas hasta que fue superado por Air Force One. La película también compitió contra Hércules y Batman y Robin durante su presentación en cines. Hombres de Negro recaudó millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, y millones de dólares en otros territorios, para un total mundial de millones de dólares. Mantendría el récord de ser la película más taquillera de Sony hasta que fue superada por Spider-Man 5 años después La película recaudó un récord de millones de dólares en su primer fin de semana en Alemania, superando el récord de Independence Day. A pesar de sus ganancias, el escritor Ed Solomon ha dicho que Sony afirma que la película nunca ha generado ganancias, lo que se atribuye a la contabilidad de Hollywood. En el sitio web de agregación de reseñas Rotten Tomatoes, Hombres de Negro tiene una calificación de aprobación del % basada en reseñas y una puntuación promedio de. El consenso crítico del sitio dice, gracias a un guión inteligente, escenas espectaculares y actuaciones carismáticas de sus protagonistas, Hombres de Negro es un éxito de taquilla de verano completamente satisfactorio. En Metacritic, la película tiene una puntuación promedio ponderada de sobre, basada en críticos, lo que indica críticas generalmente favorables. Las audiencias encuestadas por CinemaScore le dieron a la película una calificación promedio de B/I en una escala de A y a F. Genesis Kell del Chicago Tribune le dio a la película 3 estrellas y media de 4, elogiando la película como una película de aventuras inteligente, divertida y moderna en un verano de accidentes automovilísticos y explosiones. Roger Ebert del Chicago Sun-Times le dio a la película 3 estrellas de 4, elogiando especialmente el humor autorreflexivo de la película y los diseños de criaturas alienígenas de Rick Baker. Janet Maslin, en una reseña para The New York Times, escribió que la película es en realidad un poco más inexpresiva y peculiar de lo que la publicidad generalizada la hace sonar. También es extraordinariamente ambiciosa, con un diseño estelar y talento en efectos especiales y un estilo visual genuinamente artístico. Al igual que con sus películas de la familia Addams y Get Shorty, que eran más abiertamente divertidas que la sutilmente disimulada Men in Black, el señor Sonnenfeld toma material de género poco convencional y lo convierte audazmente en algo convencional. En un artículo para Variety, Todd McCarthy reconoció que la película era una comedia de ciencia ficción ingeniosa y a veces surrealista, en la que elogió los efectos visuales, los diseños de criaturas de Baker y la banda sonora de Elfman. Sin embargo, sintió que la película no logra mantener este nivel de inventiva, deleite y sorpresa a lo largo de los 2/3 restantes de la película. Owen Gleiberman de Entertainment Weekly calificó la película con una CI, escribiendo Men in Black celebra el triunfo de la actitud sobre todo lo demás, verosimilitud, pasión, cualquier sensación de que lo que estamos viendo realmente importa. Los extraterrestres, a pesar de todo su viscoso entusiasmo visual, no son particularmente aterradores o divertidos, no se les permite convertirse en personajes,
por lo que la broma de ver a Smith y Jones bromeando en sus caras rápidamente se desgasta. John Arl, de The Seattle Times, afirmó que la película es moderadamente divertida, está bien construida y es, afortunadamente, corta, pero no logra transmitir la locura de su primera mitad. Si bien elogió la primera mitad de la película, concluyó que en algún momento hacia la mitad, se quedan sin energía e inventiva. Incluso los extraterrestres, una vez que dejan de cambiar de forma y se establecen para aparecer como ellos mismos, comienzan a parecer familiares. Hombres de Negro ganó el premio al mejor maquillaje en la edición de los premios Oscar y también fue nominada a Mejor Banda Sonora Original para Musical o Comedia y Mejor Dirección Artística, perdiendo las dos últimas ante The Full Monty y Titanic, respectivamente. La película también fue nominada a Mejor Película Musical o Comedia en la edición de los premios Globo de Oro, perdiendo ante Mejor Imposible. En la lista de las mejores películas de todos los tiempos de la revista Empire, Men in Black se ubicó en el puesto. Después del estreno de la película, Ray-Ban declaró que las ventas de sus gafas de sol Predator usadas por la organización para desviar los neuralizadores se triplicaron a millones. La película se inspiró en el libro de They Knew Too Much About Flying Saucers, que afirmaba que los testigos de ovnis estaban siendo silenciados por misteriosos agentes vestidos de negro. Mientras que las películas de conspiración anteriores habían tomado la perspectiva de los teóricos de la conspiración, Hombres de Negro tomó la perspectiva de los conspiradores. La película fue la primera vez que Hombres de Negro apareció en una película importante, consolidando a los hombres de negro en la cultura popular. La película se burló de la desacreditación del gobierno, con uno de los hombres de negro diciéndole a un testigo el destello de luz que vio no era un ovni. El gas del pantano de un globo meteorológico estaba atrapado en una bolsa térmica y reflejaba la luz de Venus, una combinación de explicaciones oficiales que la Fuerza Aérea ha ofrecido para los informes de ovnis. Hombres de Negro, título original en inglés Men in Black, es una película de ciencia ficción del año protagonizada por Tommy Lee Jones, Kevin Brown /Agente K y Will Smith, James Edwards /Agente J. Narra la historia de una organización secreta que vigila la actividad alienígena en la Tierra. La película es una adaptación de la historieta homónima de Lovell Cunningham. A su vez, el título hace referencia a los Hombres de Negro, unos personajes habituales en las teorías de la conspiración que supuestamente serían los encargados de ocultar a los ciudadanos la presencia de extraterrestres en la Tierra. En los premios Oscar ganó la estatuilla como Mejor Maquillaje, además de obtener otras 2 nominaciones por Mejor Banda Sonora y Mejor Dirección de Arte. Después de que una agencia gubernamental hace el primer contacto con extraterrestres los refugiados extraterrestres han comenzado a vivir en secreto en la Tierra disfrazándose como humanos, principalmente en el área metropolitana de Nueva York. Los Hombres de Negro son una agencia secreta que vigila a estos extraterrestres, protege a la Tierra de las amenazas intergalácticas y utiliza neuralizadores que borran la memoria para mantener en secreto la actividad extraterrestre. Los agentes de los Hombres de Negro tienen sus identidades anteriores borradas, y los agentes retirados son neuralizados y se les dan nuevas identidades. Después de una operación para arrestar a un criminal alienígena llamado Mickey cerca de la frontera mexicana por los agentes K y D, en donde el agente D decide que es demasiado viejo para su trabajo, lo que lleva al agente K con suma tristeza a neuralizarlo para poder retirarse. Una noche, el oficial del Departamento de Policía de Nueva York llamado James Darrell Edwards III persigue a un sospechoso sobrenaturalmente rápido y ágil en el Museo Solomon R. Guggenheim. Impresionado, K entrevista a James sobre su encuentro, luego lo neuraliza y le deja una tarjeta de presentación con una dirección. Edwards va a la dirección y se somete a una serie de pruebas, para las cuales encuentra soluciones poco ortodoxas, incluida una deducción racional en una prueba de disparos. Mientras que los otros candidatos, que son de grado militar, son neuralizados, K le ofrece a Edwards un puesto con los Hombres de Negro. Edwards acepta y su identidad y vida civil se borran cuando se convierte en el agente J. En el norte del estado de Nueva York, un alienígena aterriza ilegalmente en la Tierra y mata a un granjero llamado Edgar para usar su piel como disfraz. Encargado de encontrar un dispositivo llamado la Galaxia,
El extraterrestre Edgar entra en un restaurante de Nueva York y encuentra a dos extraterrestres, disfrazados de humanos, que se supone que tienen el dispositivo en su poder. Los mata y les quita un recipiente, pero se enoja al encontrar solo diamantes en su interior. Después de enterarse del incidente en una revista sensacionalista, K investiga el aterrizaje forzoso y concluye que la piel de Edgar fue tomada por un insecto, una especie de extraterrestres agresivos similares a las cucarachas. Él y J se dirigen a una morgue para examinar los cuerpos que mató el insecto. Dentro de un cuerpo, que resulta ser un robot pilotado, descubren a un alienígena arquillano moribundo, que dice que para evitar la guerra, la galaxia está en el cinturón de Orión. El alienígena, que usaba el nombre de Rosenberg, era miembro de la familia real arquillana, que teme que su muerte pueda desencadenar una guerra. El informante de los hombres de negro, Frank el perro, un alienígena disfrazado de Pug, explica que la galaxia desaparecida es una fuente de energía masiva alojada en una pequeña joya. J deduce que la galaxia cuelga del collar del gato de Rosenberg, Orión, que se niega a dejar el cuerpo en la morgue. J y K llegan justo cuando el insecto toma la galaxia y secuestra a la forense, Laurel Weaver. Mientras tanto, una nave de guerra arquillana dispara un disparo de advertencia en el Ártico y le da un ultimátum a los hombres de negro: devolver la galaxia dentro de una semana estándar galáctica, lo que equivale a una hora terrestre, o destruirán la Tierra. El insecto llega a las torres de observación de la Feria Mundial de Nueva York en el pabellón del estado de Nueva York en Flushing Meadows Corona Park, las cuales son en realidad un par de auténticos platillos voladores que fueron confiscados. Una vez allí, Laurel escapa de las garras del insecto cuando él la deja caer. El insecto activa uno de los platillos e intenta salir de la Tierra, pero K y J lo derriban y la nave se estrella en la Unisfere. El insecto se quita la piel de Edgar y se traga las armas de J y K, que lo provoca hasta que él también es tragado. El insecto intenta escapar en la otra nave, pero J lo distrae burlándose de él y aplastando cucarachas, enfureciéndolo. K destruye al insecto desde el interior, después de haber encontrado su arma dentro de su estómago. J y K recuperan la galaxia y se relajan, pensando en todo lo sucedido, solo para que la mitad superior del insecto aún viva se abalance sobre ellos desde atrás, pero Laurel lo mata con el arma de J. En la sede de los hombres de negro, K le dice a J que no lo ha estado entrenando como compañero, sino como un reemplazo. K se despide de J antes de que J lo neuralice a petición suya. K regresa a su vida civil, y Laurel se convierte en la nueva compañera de JL. La cámara se aleja para revelar que toda la galaxia es una canica como la que está alrededor del cuello del gato, Orión, la cual es usada por un gigantesco ser extradimensional para jugar canicas. El director Barry Sonnenfeld empezó a hacer la película, cuando descubrió que, tras el aspecto tenebroso y violento del cómic original, había el germen de una comedia en ella. Originalmente él quería a Chris O'Donnell y a Clint Eastwood como protagonistas principales, pero los papeles finalmente los obtuvieron Will Smith y Tommy Lee Jones. Cabe también destacar que Linda Fiorentino obtuvo su participación en el filme en una partida de póker con Sonnenfeld. La obra cinematográfica consiguió tal éxito de taquilla que dio pie a una multimillonaria secuela, de nuevo protagonizada por Will Smith y Tommy Lee Jones. Dan el nombre de la banda sonora de la película Men in Black. Fue lanzada el de julio fue producida bajo la discográfica Columbia Records y contó con la producción de algunos de los principales productores de música, como Danny Elfman principal, Paul Keaton, Jermaine Dupri y The Uma. El álbum fue un gran éxito. Pasó 2 semanas consecutivas en el número en el Billboard, y alcanzó su punto máximo en el número en los mejores álbumes de R&B/Diagonal Hip Hop y en el número en la lista de álbumes canadienses. La RIA certificó el álbum por Platinum para envíos de más de copias en los Estados Unidos. Se lanzaron 4 sencillos del álbum: Men in Black y Used Cruising de Will Smith, Escobar de Nas y Jermaine Dupri. Snoop Dogg. Excepto por la canción del título y las 2 señales de Danny Elfman, ninguna de las pistas del álbum está en la película. Esta banda sonora también marcó el debut de las desconocidas Alicia Keys y Destiny's Child. Los agentes J y K vuelven a unirse para crear la mejor defensa contra una siniestra seductora que supone el mayor reto de la misión de los hombres de negro: proteger la Tierra de la nueva escoria del universo.
Han pasado 5 años desde que los agentes buscadores de extraterrestres evitaran un desastre intergaláctico. Desde entonces, K ha regresado a la comodidad de la vida civil en el servicio postal mientras J continúa su trabajo controlando alienígenas. En una carrera contrarreloj, J deberá convencer a K para que se aliste de nuevo en los Hombres de Negro antes de que la Tierra sea destruida por Ser Lena y proteger la luz de Sarta. Boris el animal sale de la cárcel de Lunar Max para matar al agente K,